Bienvenido a Lección Nocturna, relájate y aprende en el camino. Intro, la música de las esferas. Bienvenido a un viaje al lenguaje silencioso de las estrellas. Bienvenido a un lugar de calma, donde juntos escucharemos lo que la infinita oscuridad tiene que contarnos. Desde el principio de los tiempos, desde que el primer ser humano alzó la vista hacia el cielo nocturno, hemos sentido una conexión profunda e instintiva con este mar centelleante de luz. En el silencio de la noche, lejos del ruido del día, se despliega sobre nosotros un espectáculo que ha sobrevivido a culturas y eras. Es una visión que nos recuerda nuestras raíces. Una época en la que las estrellas eran a la vez calendario, brújula y libro de historia. Imagina que estás en una vasta llanura abierta, lejos de las luces artificiales del mundo moderno. El aire es fresco y claro, y sobre ti se arquea el manto de terciopelo de la noche, con una profundidad inimaginable. Una estrella tras otra aparece, primero las más brillantes, guardianas radiantes de la oscuridad, luego los innumerables y más finos puntos de luz hasta que todo el cielo parece salpicado de polvo de diamantes. Es una visión que inspira humildad y al mismo tiempo, un sentimiento de pertenencia. Eres parte de todo esto. Una diminuta chispa consciente en un universo de tamaño y belleza sobrecogedores. En este momento de asombro silencioso, queda claro, el universo no es mudo, no está vacío ni sin vida. Nos habla, incesantemente, en una multitud de lenguajes que apenas comenzamos a comprender. Estamos acostumbrados a pensar en la comunicación en forma de palabras y sonidos que viajan por el aire hasta nuestros oídos. Pero los lenguajes del cosmos son mucho más diversos y sutiles. Quizás el lenguaje más evidente es la luz. Cada fotón que tras un viaje de miles, millones, o incluso miles de millones de años, llega a tu retina, es un mensajero de un pasado lejano. Cuenta la historia de su origen, de la estrella en cuyo corazón ardiente nació, de la galaxia que ha cruzado, de las nebulosas de gas y polvo que se interpusieron en su camino. Los colores de la luz son las vocales y consonantes de este idioma. Un brillo rojizo puede hablar de una estrella vieja y moribunda, mientras que un azul deslumbrante revela la energía impetuosa de un sol joven y caliente. Los astrónomos han aprendido a leer esta luz como un libro abierto, a analizar sus espectros y a reconocer en ellos los elementos químicos, las temperaturas y los movimientos de los cuerpos celestes. Pero la luz visible es solo una pequeña palabra en el vasto vocabulario del universo. Imagina que tus ojos pudieran percibir de repente otras longitudes de onda. En infrarrojo, verías el suave calor de las estrellas en formación, aún ocultas en sus nubes de polvo natales, viveros cósmicos que permanecen cerrados a simple vista. En ultravioleta, reconocerías los fenómenos turbulentos y energéticos que acompañan a las gigantescas explosiones estelares y los extraños entornos alrededor de los agujeros negros. Y luego están las ondas de radio. Otro lenguaje fascinante del cosmos. Cuando apuntamos los radiotelescopios, esos enormes y sensibles oídos, hacia el universo, no escuchamos silencio. Recibimos un susurro y un murmullo cósmico que llega de todas direcciones. Es el resplandor residual del propio Big Bang, la historia más antigua de todas, la primerísima palabra que pronunció el universo. Escuchamos los pulsos rítmicos de las estrellas de neutrones, los faros del cosmos, que giran con una precisión que eclipsa a cualquier reloj humano. Cada pulso es un compás en la gran orquesta del universo. Y recientemente, hemos aprendido a escuchar un lenguaje aún más fundamental, las ondas gravitacionales. No son ondas de luz o de materia, sino vibraciones en la estructura misma del espacio-tiempo. Imagina el universo como la superficie de un lago en perfecta calma. Cuando dos objetos masivos, dos agujeros negros o estrellas de neutrones, giran uno alrededor del otro en una danza cósmica y finalmente se fusionan, emiten ondas que se propagan a través de este lago. Estas ondas son increíblemente sutiles, una diminuta ondulación en la geometría del mundo, pero llevan la firma inconfundible del evento que las causó. Cuando las captamos con nuestros detectores y las convertimos en frecuencias audibles, escuchamos un sonido. Un breve chirrido ascendente. Es el sonido de dos gigantes que se convierten en uno. Una historia de masa y energía inimaginables que nos llega desde los rincones más profundos y oscuros del cosmos. Esta idea de que el cosmos produce una especie de música o armonía no es nueva en absoluto.
Hace más de 2500 años, el filósofo griego Pitágoras habló de la armonía de las esferas. Él y sus seguidores creían que los planetas, la Luna y el Sol, al moverse en sus órbitas, generaban un sonido, una música celestial, dado que sus distancias y velocidades seguían proporciones matemáticas perfectas. Según su convicción, la música resultante también debía ser de una armonía divina. Esta música, pensaban, era inaudible para nosotros, no porque fuera demasiado débil, sino porque ha sonado ininterrumpidamente desde nuestro nacimiento, y nos hemos acostumbrado tanto a ella que se ha convertido en silencio. Al igual que un molinero ya no percibe el traqueteo constante de su molino. Era una idea profundamente poética y espiritual, el intento de unificar el orden y la belleza observados en el cielo en un principio universal. Durante mucho tiempo, esta idea fue descartada como una mera fantasía mística o metafórica. Pero la ciencia moderna, a su manera precisa, ha confirmado lo que Pitágoras intuyó: el universo realmente canta. Hoy sabemos que en el vacío del espacio no puede haber sonido en el sentido convencional. Pero los datos que recopilamos, las señales de radio, las ondas de plasma, las vibraciones de las estrellas, las ondas gravitacionales, todo eso, podemos convertirlo en sonidos audibles. Este proceso, la sonificación, es como traducir un texto antiguo a un idioma que nuestros sentidos pueden comprender. Y lo que escuchamos es sobrecogedor. Podemos escuchar el murmullo de la magnetosfera de la Tierra cuando es golpeada por el viento solar. Podemos oír los extraños sonidos silbantes y crepitantes de las ondas de plasma que emanan de los anillos de Saturno. Podemos escuchar las profundas vibraciones sísmicas de nuestro propio Sol, que nos informan sobre los procesos en su interior. Cada una de estas longitudes de onda, cada uno de estos lenguajes cósmicos, cuenta una historia diferente, revela una faceta distinta de la realidad. La luz visible nos muestra el presente y el pasado reciente en su esplendor radiante. Las ondas de radio nos hablan de las estructuras frías y antiguas, de los ecos de la creación. Y las ondas gravitacionales informan sobre los dramas más masivos e invisibles que ocurren en lo oculto. El universo es una sinfonía con innumerables instrumentos, y nosotros somos los oyentes que apenas hemos comenzado a distinguir las diferentes melodías y ritmos. Aprendemos que cada cuerpo celeste tiene su propia voz única, su propia contribución a la gran composición cósmica. Así que, escuchemos juntos por un momento. Deja atrás el ajetreo del día y abre tu percepción a estos mensajes más sutiles. Imagina cómo las suaves ondas de radio de galaxias lejanas fluyen a través de ti en este instante, invisibles e inaudibles, pero presentes. Imagina la luz de una estrella que quizás ya estaba en camino cuando en la Tierra florecían las grandes civilizaciones de la antigüedad, y que justo ahora finaliza su largo viaje para llegar a tu ojo. Siente la reverencia ante este tiempo profundo y este vasto espacio. En los próximos minutos, escucharemos juntos lo que las estrellas tienen que contarnos. Descubriremos cómo la propia luz se convierte en una máquina del tiempo que nos permite mirar miles de millones de años hacia atrás. Oiremos el latido rítmico de estrellas muertas que, como púlsares, envían sus señales precisas a través de la oscuridad. Aprenderemos a comprender las ondas gravitacionales, esas ondulaciones en el espacio-tiempo que anuncian los eventos cósmicos más poderosos. Conoceremos nuestros gigantescos radiotelescopios, que escuchan el universo como si fueran oídos. Y descubriremos cómo los científicos de hoy y del mañana aprenden a entender cada vez mejor estos lenguajes, con telescopios que ven más profundo y más lejos que nunca. Por favor, respira tranquila y profundamente. Déjate envolver por el silencio del espacio y el suave susurro de las estrellas. Si lo deseas, cierra los ojos mientras comenzamos nuestro viaje. Prepárate para escuchar el lenguaje silencioso de las estrellas, un lenguaje de luz y ondas, de tiempo y espacio, de pasado y futuro. El universo nos habla, y estamos aquí para escuchar. Capítulo 1. La luz de las estrellas como máquina del tiempo. Imagina que estás tumbado sobre una suave manta bajo el infinito dosel de la noche. El aire es fresco y silencioso, y sobre ti se despliega el universo en toda su callada magnificencia. Miles, millones de puntos de luz parpadean en el firmamento. Algunos brillan con una luz intensa y constante. Otros te guiñan un ojo como viejos amigos compartiendo un secreto. Lo que vemos en este momento no es el presente.
Es una mirada al pasado más profundo. Un viaje a través del tiempo. Posible gracias al vehículo más antiguo y rápido que conocemos, la propia luz. Cada rayo de luz que llega a tu ojo ha emprendido un viaje. Un viaje tan inimaginablemente largo que nuestra mente humana apenas puede comprenderlo. La luz es rápida, increíblemente rápida. En un solo segundo, recorre una distancia de casi 300.000 kilómetros. Es tan rápida que en ese diminuto lapso de tiempo podría dar más de 7 vueltas a la Tierra. Sin embargo, a escala cósmica, incluso esta inmensa velocidad es finita. La luz necesita tiempo para viajar. Y es precisamente este hecho el que convierte el cielo nocturno en una máquina del tiempo viviente. Comencemos este viaje con nuestra estrella más cercana, el Sol. Aunque nos parezca tan cercano, su luz no llega instantáneamente. Cuando en una tarde cálida sientes su luz en tu piel, estás sintiendo una luz que partió hace unos 8 minutos y 20 segundos. En el momento en que observas una puesta de sol y el sol desaparece justo en el horizonte, en realidad ya se ha puesto hace más de 8 minutos. Ves un eco de su presencia, un recuerdo del pasado cercano. Cada rayo de sol es una pequeña cápsula del tiempo. Ahora aparta tu mirada de nuestro propio sistema estelar, hacia lo más profundo de la oscuridad. Allí vemos otras estrellas que brillan como puntos individuales. La estrella más cercana a nosotros, fuera de nuestro sistema solar, es Próxima Centauri, parte del sistema Alpha Centauri. La luz que vemos de ella ya tiene más de 4 años. Si esta noche miras al cielo y encuentras esta estrella, estás recibiendo fotones que comenzaron su viaje cuando quizás tú empezabas un nuevo colegio, o ocurría un evento importante en tu vida. Imagina todo lo que ha sucedido en la Tierra durante esos 4 años. Mientras esa luz surcaba el vacío del espacio. Aquí las estaciones han cambiado, los árboles han crecido y tu propia vida se ha transformado. La luz de Alpha Centauri nos susurra una historia de un tiempo que acaba de pasar, pero que ya es historia. Y esto es solo el comienzo de nuestro viaje. Vayamos más lejos, expandamos nuestra percepción. Muchas de las estrellas brillantes que vemos a simple vista, están a decenas o cientos de años luz de distancia. Un año luz, suena tan poético, pero es una distancia real y medible. Es la distancia que la luz recorre en un solo año terrestre, unos 9.46 billones de kilómetros. Un número con 12 ceros, tan grande que desafía toda imaginación. Cuando observamos una estrella que está a 100 años luz de distancia, la vemos tal como era hace un siglo. La luz que llega a tu retina esta noche partió de esa estrella cuando en la Tierra todavía circulaban locomotoras de vapor, y la radio era una invención completamente nueva. Vemos la luz de eventos que ya han pasado hace mucho. Quizás la estrella que admiramos incluso se ha extinguido mientras tanto, convertida en una nebulosa de supernova o transformada en una enana blanca. Aún no lo sabríamos. No vemos el universo como es, sino como era. Y nuestro viaje continúa aún más lejos. En un lugar muy claro y oscuro, lejos de las luces de las ciudades, quizás puedas distinguir una mancha débil y nebulosa en el cielo. No es una estrella, sino algo mucho más colosal. La galaxia de Andrómeda. Es nuestra vecina galáctica más cercana. Esa pequeña mancha borrosa es una ventana a un tiempo que supera con creces nuestra historia humana. La luz de la galaxia de Andrómeda que nos llega hoy tiene 2.5 millones de años. Cuando esos fotones comenzaron su viaje, en la Tierra caminaban los primeros ancestros del hombre moderno, el Homo habilis. Usaban herramientas de piedras sencillas y quizás miraban el mismo cielo, sin sospechar que la luz de esa lejana nebulosa portaba un mensaje de un pasado inimaginablemente profundo. Cada fotón de Andrómeda es un viajero en el tiempo que atestigua una era muy anterior a las pirámides, las ciudades, o incluso la agricultura. Es un eco del nacimiento de la humanidad. Los astrónomos, con sus instrumentos, han aprendido a mirar mucho más lejos. Con telescopios como el telescopio espacial Hubble, han observado regiones del cielo aparentemente vacías, exponiéndolas durante días y semanas. El resultado son imágenes como el campo profundo de Hubble. En estas fotos ya no vemos estrellas individuales, sino miles de galaxias, cada una un universo de miles de millones de estrellas. Algunas de estas galaxias están tan lejanas que su luz ha viajado más de 13.000 millones de años para llegar a nosotros. Esto es casi la edad del propio universo.
estimada en unos 13.8 mil millones de años. Cuando observamos estas galaxias lejanísimas, no las vemos como las majestuosas espirales o elipses que quizás son hoy. Las vemos como formaciones jóvenes, a menudo caóticas y de un brillante color azul. Miramos hacia el amanecer cósmico, a una época en la que las primerísimas estrellas y galaxias apenas estaban surgiendo del gas primordial del universo. Esta luz es vieja y cansada. En su largo viaje a través del universo en expansión, se ha estirado. Este desplazamiento al rojo, como lo llaman los científicos, es una prueba de la expansión del cosmos. La luz que una vez fue emitida como luz energética, azul o ultravioleta, nos llega como una luz débil, roja o infrarroja. El telescopio espacial James Webb fue construido específicamente para capturar esta luz infrarroja. Puede mirar aún más atrás en el tiempo que el Hubble, hasta una época de solo unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang. Ve el universo en su más tierna infancia. Cada mirada a través de este telescopio es como hojear las primeras páginas del álbum de fotos cósmico. Vemos los componentes básicos del mundo mientras se ensamblan. Cada fotón que nos llega desde estas profundidades es un superviviente. Un viajero en el tiempo que ha superado innumerables peligros. Pasado junto a estrellas, planetas y nubes de polvo. Ha cruzado el inmenso vacío entre las galaxias y ha sido desviado por la gravedad de gigantescos cúmulos de galaxias. Y después de todo este tiempo, tras un viaje de miles de millones de años, su existencia termina en tu ojo, transmitiéndote un último y silencioso mensaje sobre su origen. Las estrellas nos susurran sobre épocas ya pasadas. El cielo nocturno es un museo, y la entrada es gratuita. Solo hay que mirar hacia arriba. Esta propiedad de la luz de salvar el tiempo y el espacio la convierte en nuestra herramienta más valiosa para comprender el universo. Cada estrella que vemos no es solo un objeto en el espacio, sino también un momento en el tiempo. El cielo nocturno no es una instantánea del presente, sino un archivo vivo de la historia cósmica. No vemos las estrellas simultáneamente, y no escalonadas a lo largo de millones y miles de millones de años. Algunas de las estrellas que admiramos pueden haberse extinguido hace mucho tiempo. Las que acaban de nacer son todavía invisibles para nosotros porque su luz aún no ha completado el largo viaje hasta aquí. Y así, cada noche cuando miramos al cielo, se convierte en un viaje en el tiempo. Somos testigos de eras pasadas. Recibimos mensajes que han viajado durante eones. Vemos el universo no como es, sino como fue. Un inmenso panorama del pasado en constante desarrollo, desplegado sobre la cúpula del cielo. Pero la luz es solo uno de los lenguajes con los que el universo nos habla. Hay otros mensajes más sutiles que nos llegan a través de la oscuridad. Centremos ahora nuestra atención en un tipo particularmente fascinante de emisores cósmicos. Objetos que no brillan de forma constante y silenciosa, sino que pulsan con un ritmo incansable, como los latidos de estrellas muertas hace mucho tiempo. Capítulo 2. El lenguaje de los púlsares. La luz nos ha permitido viajar millones de años hacia el pasado. Pero el universo no solo nos habla en luz visible. Existen otros lenguajes más sutiles. Ondas de radio que nuestros ojos no pueden ver pero nuestros instrumentos sí pueden escuchar. Inhala y exhala profundamente. Deja atrás los sonidos del día y acompáñame ahora en un viaje hacia los metrónomos de la eternidad. Escuchamos el lenguaje de los púlsares, el lejano y rítmico latido de estrellas muertas. Imagina un sol mucho más grande y masivo que el nuestro. Ha vivido durante miles de millones de años, quemando hidrógeno en helio y llenando el universo con su luz y su calor. Pero toda vida, incluso la de una estrella, tiene un final. Cuando su combustible se agotó, se hinchó, se convirtió en una gigante roja y arrojó sus capas exteriores al espacio. Y entonces, en un último acto, inimaginablemente violento, su núcleo colapsó bajo su propia gravedad y explotó en una supernova. Un espectáculo de tal poder que por un breve tiempo puede eclipsar a toda una galaxia. Lo que queda de esa estrella otrora orgullosa es un objeto de una densidad casi incomprensible. Una estrella de neutrones. Imagina que pudieras tomar toda la masa de nuestro Sol, y un poco más, quizás 1.4 veces más, y comprimirla en una esfera apenas más grande que una ciudad. Un diminuto punto en el espacio con un diámetro de solo unos 20 kilómetros. Cada cucharadita de su materia
Pesaría tanto como todos los coches, barcos y edificios de la Tierra juntos. En este estado extremo, los propios átomos son aplastados. Los electrones y los protones se fusionan en un denso mar de neutrones. Pero la historia no termina aquí. Con el colapso ocurre algo maravilloso. Al igual que una patinadora sobre hielo que recoge sus brazos y así gira más rápido, la estrella en colapso también acelera su rotación a una velocidad asombrosa. Este pequeño y denso remanente estelar ahora gira con una precisión y velocidad que supera todo lo que conocemos en la Tierra. Algunos de estos trompos cósmicos giran cientos de veces por segundo, hasta 700 veces en el parpadeo que separa un instante del siguiente. Al mismo tiempo, el campo magnético de la estrella original se comprime a una fuerza inimaginable. Ahora es billones de veces más fuerte que el campo magnético de nuestro planeta natal. Desde los polos de este campo magnético giratorio, se disparan dos haces concentrados de ondas de radio, como la luz de un faro. Y mientras la estrella de neutrones gira, estos haces barren el espacio. Si uno de estos haces, en su rotación, cruza casualmente la Tierra, lo recibimos aquí como un pulso increíblemente regular y breve. Una señal rítmica desde las profundidades del espacio. Y eso es exactamente un púlsar. Una estrella de neutrones en rotación que, como un faro cósmico en la oscuridad, nos envía pulsos de luz regulares. El latido de una estrella muerta. Detengámonos un momento en esta imagen. En el infinito silencio del espacio existen estos objetos que marcan un compás, un ritmo que nunca se detiene. Un latido constante que nos habla de los eventos más poderosos del universo. La muerte de una estrella. Fue en el año 1967 cuando la humanidad se percató por primera vez de este ritmo cósmico. Una joven estudiante de doctorado llamada Jocelyn Bell Burnell trabajaba en un nuevo radiotelescopio en Cambridge, Inglaterra. Su tarea era estudiar las fluctuaciones aleatorias de las señales de radio de objetos lejanos. Día tras día, analizaba interminables tiras de papel en las que se registraban las señales. Un día, notó una extraña anomalía, un pequeño patrón recurrente que describió como scruff, un garabato. No era un ruido aleatorio. Era una señal que aparecía con una regularidad asombrosa, exactamente cada 1337 segundos. No encajaba con nada conocido hasta entonces. Ningún proceso astronómico conocido podía generar una señal tan precisa y rápida. ¿Era un fallo en el telescopio? ¿Una señal terrestre? Tras meses de cuidadosa verificación, descartó todas las causas terrenales. La señal provenía de fuera de nuestro sistema solar, de las estrellas. La precisión era tan increíble que, en las primeras semanas, el equipo se refirió a ella en broma como LGM1. Little Green Men 1, Hombrecillos Verdes 1. Se consideró brevemente la posibilidad de que fuera una señal artificial de una civilización extraterrestre. Parecía la explicación más lógica, aunque fantástica, para una señal tan regular. Pero pronto se descubrieron otras señales similares desde otras partes del cielo. La idea de muchos hombrecillos verdes enviando señales a la Tierra simultáneamente se volvió cada vez más improbable. Los científicos se dieron cuenta de que se habían topado con un fenómeno natural completamente nuevo. Habían encontrado los faros cósmicos que hoy conocemos como púlsares. El primero de ellos, aquel marcador de ritmo que Jocelyn Bell Burnell descubrió, lleva hoy el nombre de PSRB 1919+21. La precisión de estos púlsares es su característica más notable. Especialmente los llamados púlsares de milisegundos, que giran cientos de veces por segundo, son tan increíblemente estables en su rotación que pueden competir con los mejores relojes atómicos de la Tierra. Son los relojes más precisos que nos regala el universo. Un metrónomo cósmico cuyo tic apenas se desvía un segundo en millones de años. Sin embargo, incluso en esta regularidad casi perfecta, existen desviaciones diminutas y fascinantes. A veces, de repente, la rotación de un púlsar se acelera una fracción minúscula. Un fenómeno que los científicos llaman glitch. Es como si la estrella tuviera un breve hipo interno. Se cree que la materia superfluida en el interior de la estrella de neutrones y su corteza sólida redistribuyen su energía de rotación. Estos glitches no son eventos dramáticos, sino suaves vistazos a la física exótica que reina en el corazón de estas estrellas muertas.
Un pequeño tartamudeo en el ritmo por lo demás perfecto, que nos recuerda lo complejos que son estos objetos. El descubrimiento de los púlsares fue más que el hallazgo de un nuevo objeto celeste. Nos proporcionó una nueva herramienta para medir y comprender el universo. Su precisión es tan fiable que pueden servir como una especie de GPS cósmico. En las famosas placas de las Pioneer, placas doradas enviadas al espacio a bordo de las sondas Pioneer 10 y 11 en 1972 y 1973, hay un mapa grabado. Este mapa muestra la posición de nuestro Sol en relación con 14 púlsares destacados. La idea es que una civilización tecnológicamente avanzada que encontrara una de estas ondas podría identificar los púlsares y, basándose en sus frecuencias de pulso únicas y sus posiciones relativas, triangular el origen de la sonda, nuestro sistema solar. El lenguaje regular de los púlsares se convierte así en una dirección universal, en una señal de vuelta a casa. Hoy en día, utilizamos estos marcadores de ritmo cósmicos de maneras aún más asombrosas. Científicos de todo el mundo han creado un gigantesco observatorio a escala galáctica llamado Pulsar Timing Array. Observan docenas de púlsares de milisegundos distribuidos por todo el cielo. Al medir los tiempos exactos de llegada de sus pulsos durante años, pueden buscar desplazamientos diminutos y coordinados. Estos desplazamientos son como un suave vaivén del propio espacio, causado por las ondas más grandes y lentas del universo, las ondas gravitacionales de agujeros negros supermasivos que danzan en el centro de galaxias lejanas. Los púlsares se convierten así en boyas en el océano del espacio-tiempo, y su suave oscilación nos revela las mareas del cosmos. Usamos el latido de estrellas muertas para escuchar el estruendo de los monstruos más colosales del universo. Lo que comenzó como un pequeño y extraño garabato en una tira de papel revolucionó nuestra comprensión del universo. Los hombrecillos verdes resultaron ser algo quizás aún más maravilloso. Los restos de soles explotados que giran con la precisión de un mecanismo de relojería, enviándonos sus señales. Mientras yaces aquí, y tu propia respiración encuentra un ritmo tranquilo y regular, imagina estos lejanos faros, repartidos por todo el cielo, en nuestra propia galaxia y más allá, emiten su pulso incansable, un testimonio silencioso y constante de destrucción y precisión, del fin de una vida y el comienzo de una nueva y extraña existencia como reloj cósmico. Un ritmo que resuena a través de los eones y nos habla de las leyes fundamentales del universo. Es un lenguaje sin palabras, una canción sin melodía, pero llena de significado. Es el lenguaje de los púlsares. Y mientras escuchamos, sentimos una profunda conexión con la gran, antigua y maravillosa inmensidad que nos rodea. El cosmos no está en silencio. Solo hay que aprender a escuchar correctamente. Y en este profundo y rítmico silencio, quizás encontremos nuestra propia paz interior, un ancla en la infinita extensión del ser. Las estrellas velan por nosotros, y algunas de ellas incluso nos envían un saludo. Un pulso regular que nos acompaña a través de la noche. Capítulo 3. Ondas gravitacionales. Cuando el espacio y el tiempo hablan, imagina un silencio tan profundo y abarcador que envuelve todo el cosmos. Un silencio que no está vacío, sino lleno del tejido invisible de la existencia misma. El espacio-tiempo. En 1916, en medio de un mundo en plena agitación, un hombre llamado Albert Einstein se sentó y con su mente, escuchó este silencio cósmico. Con el puro poder de su imaginación, y el elegante lenguaje de las matemáticas, formuló una de las ideas más profundas de la historia de la humanidad, su teoría de la relatividad general. Describió el universo no como un escenario vacío en el que los cuerpos celestes trazan sus órbitas, sino como una estructura dinámica y cuatridimensional curvada y moldeada por la masa y la energía. Pero Einstein fue un paso más allá. En su teoría se ocultaba una consecuencia tan extraña y ajena, que él mismo dudó que alguna vez pudiera demostrarse. Predijo que los eventos más violentos del universo, la colisión de estrellas, la fusión de agujeros negros, no solo curvarían este tejido del espacio-tiempo, sino que lo harían vibrar, como una piedra arrojada a un estanque tranquilo que crea ondas concéntricas. Estas catástrofes cósmicas enviarían ondas a través del propio espacio-tiempo. Las llamó ondas gravitacionales. Un susurro desde las profundidades del cosmos que se propaga a la velocidad de la luz en todas direcciones.
Durante casi un siglo, esta predicción siguió siendo solo eso. Una idea fascinante pero no probada. La mayoría de los científicos, incluido el propio Einstein, creían que estas ondas eran tan inimaginablemente débiles que sus efectos nunca serían medibles en la Tierra. Serían como el soplo de un ala de mariposa tratando de desviar un transatlántico. La casa parecía desesperada, pero la idea era demasiado tentadora para abandonarla. Prometía una forma completamente nueva de entender el universo. Viajemos ahora casi exactamente 100 años hacia el futuro, al 14 de septiembre de 2015. Es una mañana tranquila en los observatorios del Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, o LIGO. Uno está en la árida llanura de Hanford, Washington, el otro en los húmedos bosques de Livingston, Luisiana. A miles de kilómetros de distancia, dos instrumentos idénticos e increíblemente precisos escuchan el silencio del cosmos. Han estado escuchando durante años sin oír nada. Pero esa mañana, algo sucede. Una señal diminuta, apenas perceptible, llega a la Tierra. No es una onda de luz. No es ninguna forma de radiación que nuestros telescopios puedan ver. Es algo mucho más sutil. Es una ondulación en la textura misma de la realidad. Durante una fracción de segundo, el espacio en los brazos de kilómetros de largo de los detectores LIGO se comprime y se estira, en una cantidad 1000 veces más pequeña que el diámetro de un solo protón, una perturbación inimaginablemente pequeña, pero los instrumentos, resultado de décadas de arduo trabajo, la notan. La señal que registran es corta, pero inconfundible. Comienza con un murmullo grave que aumenta rápidamente en frecuencia y amplitud, antes de terminar abruptamente en un chirrido final. Es el sonido de dos agujeros negros fusionándose. Es la prueba que el mundo había esperado durante un siglo. El universo tiene una voz, y hemos aprendido a escucharla. Detengámonos un momento e imaginemos lo que realmente se grabó ese día. Muy lejos, en una galaxia a 1300 millones de años luz de nosotros, tuvo lugar un drama cósmico, de una violencia inimaginable. En una época en la que en la Tierra apenas surgían los primeros seres vivos multicelulares, dos gigantescos agujeros negros, uno con 29 veces la masa de nuestro Sol y el otro con 36, comenzaron una danza mortal. Durante milenios, se orbitaron mutuamente, atrapados en un imparable remolino gravitacional. Con cada vuelta, se acercaban más, su velocidad aumentaba, y agitaban el espacio-tiempo a su alrededor como una batidora agita la masa. En los últimos momentos de su danza, antes de fundirse en un único agujero negro aún más grande, se azotaron mutuamente a casi la mitad de la velocidad de la luz. Este momento final y cataclísmico de unión, liberó una cantidad de energía que desafía toda imaginación humana. En menos de un segundo, la energía de tres masas solares se convirtió no en luz o calor, sino directamente en puras vibraciones del espacio-tiempo, en ondas gravitacionales. Estas ondas viajaron luego durante 1300 millones de años a través del universo sin ser perturbadas e invisibles. Cruzaron galaxias. Pasaron junto a estrellas y nebulosas sin dejar rastro. Su mensaje no estaba destinado a los ojos, sino al tejido mismo del espacio. Y después de ese viaje infinitamente largo, finalmente llegaron a nuestro pequeño planeta, donde los oídos más sensibles que la humanidad ha construido jamás las estaban esperando. El instrumento que escuchó este canto susurrante del cosmos, LIGO, es una maravilla de la física moderna. Imagina dos enormes tubos en forma de L. Cada brazo de esta L tiene exactamente 4 kilómetros de largo y contiene un vacío casi perfecto. A través de estos brazos se envía un rayo láser que es reflejado perfectamente por un espejo al final. Los dos rayos de luz que regresan se superponen de tal manera que se anulan mutuamente. Reina la oscuridad total en el detector. Pero cuando una onda gravitacional atraviesa la Tierra, altera la geometría del espacio. Estira mínimamente un brazo de la L, mientras comprime el otro. Luego, el efecto se invierte. Este cambio minúsculo y rítmico en la longitud de los brazos desfasa los rayos láser. Ya no se anulan perfectamente. Un pequeño parpadeo de luz llega al detector, un reflejo directo de la onda gravitacional que acaba de pasar. La precisión requerida para esto es asombrosa.
Los espejos están tan perfectamente pulidos que su superficie se desvía de la forma ideal en menos de un átomo. Cuelgan de complejos sistemas de péndulos que los aíslan de cualquier vibración terrestre imaginable, desde un terremoto lejano hasta las olas del océano cercano o el ruido de un camión que pasa. Todo este cuidado fue necesario para filtrar esa única señal, infinitamente silenciosa, del ruido cósmico. Esta señal, denominada GW150914, fue más que una simple prueba de la teoría de Einstein. Fue el comienzo de una era completamente nueva en la astronomía. Desde el principio de los tiempos, solo habíamos observado el universo. Hemos recolectado la luz de estrellas y galaxias en todas las longitudes de onda, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. Pero, en esencia, éramos sordos a los sonidos del cosmos. El descubrimiento de las ondas gravitacionales nos ha dado oídos. El propio espacio-tiempo comienza a cantar, y podemos escucharlo. Por este descubrimiento revolucionario, los físicos Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne recibieron el Premio Nobel de Física en 2017. Su visión y su perseverancia habían abierto a la humanidad una nueva ventana al universo. Ahora podemos observar eventos que son completamente oscuros, como la fusión de agujeros negros, que no emiten luz. Podemos escuchar el interior de las estrellas en explosión, las supernovas y la colisión de estrellas de neutrones. Esos restos ultradensos de estrellas masivas cuya colisión forja los elementos más pesados del universo, como el oro y el platino. Entramos en la era de la astronomía de multimensajeros. Imagina que observamos la colisión de dos estrellas de neutrones. Al mismo tiempo, vemos el enorme destello de luz con nuestros telescopios, y oímos las vibraciones del espacio-tiempo con nuestros detectores de ondas gravitacionales. Cada uno de estos mensajeros, luz y gravedad, nos cuenta una parte diferente de la historia. Juntos, componen una imagen mucho más rica y completa del evento de lo que cada uno podría por sí solo. El primer descubrimiento en 2015 fue solo el comienzo. Desde entonces, LIGO y su homólogo europeo, Virgo, han registrado docenas de eventos similares. Cada chirrido es como una nueva nota en la gran sinfonía del universo. Una nueva historia contada desde las profundidades del espacio y el tiempo. Aprendemos sobre la población de agujeros negros, sobre la física precisa en el interior de las estrellas y sobre la expansión del propio universo. Mientras nos deslizamos lentamente hacia el silencio de la noche, deja que este pensamiento resuene. El universo no está en silencio. Está lleno de los ecos de sus momentos más grandiosos. Un susurro de las profundidades del cosmos, que tardó 100 años en llegar hasta nosotros, nos ha enseñado un nuevo lenguaje. Es el lenguaje de la gravedad. El lenguaje del propio espacio-tiempo. Y mientras descansamos aquí, los grandes observatorios siguen escuchando, captando las suaves ondas que nos hablan de mundos lejanos e invisibles, y de eventos ya pasados, recordándonos que somos parte de un cosmos vivo que respira y que suena. Las historias que estas ondas nos contarán apenas están comenzando a ser comprendidas. Capítulo 4. Radiotelescopios. Oídos hacia el universo, hemos escuchado el latido rítmico de los púlsares, esos precisos marcadores de tiempo cósmicos. Pero, ¿cómo recibimos exactamente estas señales invisibles? ¿Qué instrumentos colosales hemos creado para escuchar la radio del universo? Conozcamos ahora los enormes oídos que hemos erigido en la Tierra, monumentos a la curiosidad que se alzan como guardianes silenciosos hacia el cielo, capturando el susurro de mundos lejanos. Bienvenidos al mundo de los radiotelescopios, esos notables instrumentos que nos han enseñado no solo a mirar, sino a escuchar. El descubrimiento de estas señales de radio cósmicas fue, como tantas veces en la ciencia, una afortunada casualidad. A principios de la década de 1930, un joven ingeniero llamado Karl Hansky trabajaba para los laboratorios telefónicos Bell. Su tarea era encontrar la fuente de un ruido molesto que interfería con las novedosas conexiones de radio transatlánticas. Construyó una enorme antena giratoria que se parecía un poco al esqueleto de una gigantesca ala de avión y comenzó a explorar sistemáticamente el cielo. Encontró el ruido que buscaba, pero algo en él era extraño. No era el crepitar aleatorio de una tormenta cercana. Parecía seguir una regla fija. Cada día, el ruido alcanzaba su punto máximo unos 4 minutos antes. Un día astronómico,
El tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa en relación con las estrellas lejanas, es 4 minutos más corto que nuestro día solar de 24 horas. Jansky, aunque no era astrónomo, comprendió el significado. La fuente de esta señal no podía estar en la Tierra, ni siquiera en nuestro sistema solar. Tenía que venir de mucho más allá. Había descubierto la radio del universo. Una emisión directa desde el centro de nuestra propia Vía Láctea. Sin saberlo, había construido el primer radiotelescopio del mundo e inaugurado una nueva era en la astronomía. Pero, ¿qué es exactamente un radiotelescopio y en qué se diferencia de los telescopios ópticos que conocemos? Mientras que un telescopio óptico recoge y enfoca la luz, un radiotelescopio recoge ondas de radio. Imagina una enorme antena parabólica, mucho más grande que las que quizás veas en los tejados. Estos gigantescos reflectores en forma de plato son el corazón de la mayoría de los radiotelescopios. Su enorme tamaño es necesario porque las ondas de radio cósmica son extremadamente débiles y sus longitudes de onda son mucho más largas que las de la luz visible. Pueden variar desde milímetros hasta varios metros. El enorme plato capta estas ondas y las refleja hacia un punto central, el foco, donde se encuentra un receptor de alta sensibilidad. Este receptor convierte las débiles señales de radio en señales eléctricas, que luego pueden ser procesadas y analizadas por ordenadores. No se crea una imagen directa como en unos prismáticos. En su lugar, los astrónomos crean un mapa de la intensidad de la radio en el cielo, y luego traducen estos datos en imágenes que podemos interpretar. Imágenes en falso color, donde diferentes colores representan diferentes intensidades o frecuencias de la señal de radio. Para poder escuchar el susurro del cosmos, hemos construido algunas de las estructuras más grandes e impresionantes de nuestro planeta, monumentos a la curiosidad que se alzan como orejas gigantes hacia el cielo. Durante muchos años, el Observatorio de Arecibo en Puerto Rico fue el rey indiscutible. Ubicado en una dolina kárstica natural, su plato abarcaba unos impresionantes 305 metros. Era tan grande que no podía girar. Miraba fijamente hacia arriba, y los astrónomos utilizaban la rotación de la Tierra para observar diferentes regiones del cielo. Hoy, un nuevo gigante ha ocupado su lugar. El FAST, el telescopio esférico de 500 metros de apertura, en una remota región montañosa de China. Su plato tiene un increíble diámetro de medio kilómetro. Imagina un cuenco en el que podrías colocar varios campos de fútbol. Está compuesto por más de 4.400 paneles triangulares de aluminio, sostenidos por una red de cables de acero. Los ordenadores pueden mover estos paneles con precisión para cambiar la forma del plato y enfocarlo en diferentes puntos del cielo. Es el oído de radio individual más sensible que la humanidad ha construido jamás, capaz de captar las señales de radio más débiles desde las profundidades más remotas del espacio. Otro ejemplo famoso es el radiotelescopio de 100 metros de Effelsberg, en Alemania, uno de los platos individuales totalmente móviles más grandes del mundo, que ha estado explorando incansablemente el cielo durante décadas. A veces, sin embargo, un solo plato, por grande que sea, no es suficiente para obtener imágenes aún más nítidas, es decir, una mayor resolución. Los astrónomos utilizan una técnica ingeniosa llamada interferometría. Aquí es donde entra en juego el Very Large Array, BLA, en el desierto de Nuevo México. En lugar de un único plato gigante, el BLA consta de 27 antenas individuales, cada una de 25 metros de diámetro. Estas antenas están montadas sobre raíles y pueden distribuirse en una enorme formación y a lo largo de una distancia de hasta 36 kilómetros. Al combinar electrónicamente las señales de las 27 antenas, los astrónomos pueden crear un telescopio virtual que tiene la resolución de un único telescopio de 36 kilómetros de diámetro. Es como agrupar la potencia de 27 oídos distribuidos sobre una vasta área para generar una imagen sonora mucho más detallada. Esta técnica de combinar telescopios de todo el mundo se llevó al extremo con el telescopio del horizonte de sucesos, EHT. No es un telescopio en un solo lugar, sino una red global de radiotelescopios en diferentes continentes que observan el mismo objeto al mismo tiempo. Al combinar sus datos, se crea un telescopio virtual del tamaño de la propia Tierra. Esta increíble hazaña
permitió a la humanidad, en 2019, hacer lo aparentemente imposible: tomar la primera imagen de la sombra de un agujero negro supermasivo, el gigante M87, en el centro de una galaxia a 55 millones de años luz de distancia. No vimos el agujero negro en sí, que por definición es invisible, sino su silueta, un círculo oscuro frente al anillo brillante de gas y polvo sobrecalentado que gira a casi la velocidad de la luz alrededor del horizonte de sucesos, antes de desaparecer para siempre. Pero, ¿qué escuchamos cuando dirigimos nuestros enormes oídos al espacio? Escuchamos un concierto cósmico con los instrumentos más diversos. Están los púlsares, esos faros cósmicos cuyo preciso tic-tac ya hemos conocido, los restos de estrellas que explotaron y que envían sus haces de radio a través del espacio con la regularidad de un mecanismo de relojería. Pero hay otras voces. Están los cuásares, que se encuentran entre los objetos más brillantes de todo el universo. En los telescopios ópticos, parecen casi estrellas, de ahí su nombre, fuentes de radio cuasi estelares. Pero sus señales de radio revelan su verdadera naturaleza. Son los núcleos extremadamente activos de galaxias muy jóvenes y lejanas. En su centro se encuentra un agujero negro supermasivo que devora cantidades inimaginables de materia. Este proceso calienta el material tanto que brilla más que el resto de la galaxia y lanza enormes chorros de partículas y radiación al espacio. Debido a que son tan brillantes, podemos ver cuásares desde miles de millones de años luz de distancia. Son como faros de la infancia del universo, que nos hablan de una época en la que el cosmos era joven y salvaje. Quizás lo más importante es que las ondas de radio nos permiten mirar donde la luz visible no puede llegar, a las frías y oscuras nubes moleculares. Son enormes acumulaciones de gas y polvo, los viveros de nuevas estrellas y planetas. Para un telescopio óptico, son manchas negras y opacas en el cielo. Pero las ondas de radio pueden penetrar este polvo cósmico. Escuchando una longitud de onda muy específica, la línea de 21 centímetros, emitida por el hidrógeno neutro, el elemento más abundante del universo, podemos mapear la distribución de este gas. Podemos trazar la estructura espiral de nuestra propia Vía Láctea desde dentro. Algo que nunca podríamos ver con nuestros ojos. En estas nubes, los radioastrónomos también han descubierto las firmas de diversas moléculas, no solo compuestos simples, sino también moléculas orgánicas complejas como el alcohol e incluso el glicoaldehído, un azúcar simple, y precursores de aminoácidos. Los componentes básicos de la vida, al parecer, flotan libremente en el espacio, mucho antes de aterrizar en un planeta. La radioastronomía ha cambiado nuestra imagen del universo para siempre. En 1965, reveló la radiación cósmica de fondo de microondas, el débil resplandor del propio Big Bang, que nos llega desde todas las direcciones del cielo. Una foto de bebé del universo, cuando solo tenía 380.000 años. Nos ha revelado el tic-tac de los púlsares, el brillo de los cuásares y la sombra de un agujero negro. Es el oído que ponemos en las vías del espacio-tiempo para escuchar el estruendo del tren que se acerca desde un pasado lejano. Ahora hemos visto cómo captamos la luz y escuchamos la radio del universo. Pero el cosmos se comunica en aún más niveles, con mensajeros que son aún más extraños y difíciles de captar. En nuestro viaje continuo a través de la noche, nos dirigiremos ahora a estas partículas fantasmales y a las ondas en el propio espacio-tiempo para desentrañar los secretos más ocultos del universo. Capítulo 5: La radiación cósmica de fondo. El eco del Big Bang. Imagina una noche silenciosa en el año 1965. En las colinas de Holmdel, Nueva Jersey, dos jóvenes radioastrónomos, Arno Penzias y Robert Wilson, están frente a una enorme antena en forma de cuerno. Es un instrumento preciso, construido para captar débiles ondas de radio de la Vía Láctea. Pero ese día, y muchos días antes, la antena les da quebraderos de cabeza. No importa hacia dónde la apunten en el cielo, no importa a qué hora del día o de la noche midan, un ruido bajo y persistente permanece. Un siseo suave y monótono que parece provenir por igual de todas las direcciones del cosmos. Al principio, sospechan de un fallo técnico. Revisan cada cable, cada amplificador, cada componente de su equipo. El ruido persiste. Piensan en fuentes de interferencia de la cercana ciudad de Nueva York. Apuntan la antena en la dirección opuesta.
El ruido persiste. En su desesperación, incluso se suben al enorme cuerno y lo limpian de lo que describen como una sustancia dieléctrica blanca, excrementos de paloma, dejados por una pareja que se había instalado cómodamente en la antena. Pero incluso después de la limpieza más a fondo, el suave e implacable susurro del espacio no desaparece. Lo que Penzias y Wilson no sospechan es que no se han topado con una interferencia. No estaban escuchando el ruido de la Tierra ni un fallo en su máquina. Estaban escuchando el sonido más antiguo, la luz más antigua del universo. Habían descubierto por pura casualidad el eco del Big Bang. Este ruido omnipresente que tanto les preocupaba se conoce hoy como la radiación cósmica de fondo de microondas, o CMB por sus siglas en inglés, Cosmic Microwave Background. Es un testimonio fundamental del nacimiento de nuestro cosmos. Un negativo fotográfico del universo cuando solo tenía 380.000 años. Para entender lo que esto significa, debemos emprender un viaje de regreso al principio de los tiempos. En los primeros 380.000 años después del Big Bang, el universo era un lugar inimaginablemente caliente, denso y opaco. No era un vacío por el que la luz pudiera viajar, sino una sopa primigenia hirviente de partículas fundamentales, protones, neutrones y sobre todo, electrones libres que no estaban ligados a núcleos atómicos. En este plasma denso, las partículas de luz, los fotones, también estaban atrapadas. Como un caminante en una densa niebla, no podían recorrer una gran distancia sin chocar inmediatamente con un electrón libre y cambiar de dirección. Todo el universo era una bola de fuego luminosa pero opaca. Pero mientras el universo se expandía, se enfriaba sin cesar. Lentamente, durante cientos de miles de años, la temperatura descendió. Y entonces, en un punto muy específico, cuando el universo alcanzó una edad de unos 380.000 años, la temperatura cayó por debajo de un umbral crítico de unos 3.000 grados Celsius. De repente, estaba lo suficientemente frío como para que los electrones que pululaban libremente pudieran ser capturados por los núcleos atómicos. Se unieron para formar los primeros átomos neutros, principalmente hidrógeno y helio. En ese momento ocurrió algo mágico. La densa niebla se disipó. Como apenas quedaban electrones libres con los que los fotones pudieran dispersarse, el camino para la luz quedó de repente despejado. Los fotones que existían en ese instante fueron enviados a su larguísimo viaje por el cosmos, sin obstáculos y libres. El universo se volvió transparente por primera vez en su historia. La radiación cósmica de fondo es precisamente esa primera luz, el último resplandor de la era del Big Bang, que finalmente pudo escapar. Imagina cómo esa primera luz llenó todo el universo, un resplandor radiante y uniforme en todas direcciones. Desde aquel momento, han pasado 13.800 millones de años. En este tiempo inimaginablemente largo, el universo se ha expandido más de 1000 veces. Y con la expansión del propio espacio, la longitud de onda de esta luz ancestral también se ha estirado. La luz que una vez fue brillante y visible, se convirtió en ondas infrarrojas de menor energía y finalmente, en las microondas que Penzias y Wilson captaron con su antena. La temperatura de esta luz también ha descendido drásticamente. Hoy, la radiación cósmica de fondo tiene una temperatura de solo 2725 Kelvin. Eso es menos 270.45 grados Celsius. Apenas una fracción por encima del cero absoluto, la temperatura más fría imaginable. Este ruido bajo y frío es la temperatura base del espacio vacío, el calor remanente del acto de la creación que impregna uniformemente todo el universo. Es un susurro del nacimiento del cosmos que aún hoy nos llega. La característica más notable de la radiación de fondo es su increíble uniformidad. No importa a qué parte del cielo miremos, ya sea a través de los huecos entre las estrellas de nuestra propia galaxia o en los vacíos más profundos entre cúmulos de galaxias lejanas, esta temperatura es casi exactamente la misma en todas partes. Esta isotropía fue una prueba triunfal de la teoría del Big Bang. Demostró que el universo primitivo se encontraba en un estado de equilibrio térmico casi perfecto. Pero casi perfecto es la palabra clave aquí. A finales de los años 80 y principios de los 90, la NASA envió un satélite llamado COBE, Cosmic Background Explorer, al espacio para crear el mapa más preciso de esta radiación hasta la fecha. COBE confirmó la perfecta uniformidad.
pero también encontró algo asombroso. Fluctuaciones diminutas, apenas perceptibles en la temperatura. Visiones posteriores aún más precisas, como WMAP, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, en 2001, y el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea, de 2009 a 2013, refinaron este mapa hasta un nivel de detalle impresionante. Estos mapas nos muestran una foto de bebé del universo. Es un globo celeste ovalado, salpicado de manchas azules y rojas. Las manchas azules son solo una fracción de grado más frías, y las manchas rojas son la misma pequeña cantidad más cálidas que el promedio. Hablamos de desviaciones del orden de una 100 milésima de grado. Es una medida tan fina como si, desde la Tierra, se observara la superficie de la Luna y se pudiera determinar la altura de un solo grano de arena. Detengámonos un momento en el significado de estas diminutas fluctuaciones. Pueden parecer insignificantes, pero en ellas reside la clave de todo lo que vemos hoy en el cosmos. Estas mínimas diferencias de temperatura corresponden a minúsculas fluctuaciones de densidad en la sopa primordial del universo primitivo. Las zonas ligeramente más frías, las manchas azules, eran regiones con una densidad mínimamente superior. A lo largo de eones, la incansable fuerza de la gravedad comenzó a actuar sobre estas regiones más densas. Imagina como si fueran semillas invisibles plantadas en el tejido del espacio-tiempo. Lenta pero firmemente, estos gérmenes más densos atrajeron más y más materia. A partir de ellos, a lo largo de cientos de millones y miles de millones de años, crecieron las primeras estrellas, las primeras galaxias. Y finalmente, los enormes cúmulos de galaxias y la estructura filamentosa de la red cósmica que impregna el universo actual. Cada galaxia, cada estrella, cada planeta, e incluso nosotros mismos, debemos nuestra existencia a estas discretas y diminutas ondas en el océano de la primera luz. El futuro de todo el cosmos ya estaba trazado a grandes rasgos en esta foto de bebé. El análisis de estas fluctuaciones se ha convertido en una de las herramientas más poderosas de la cosmología. Al estudiar el tamaño, la distribución y las propiedades de estas manchas calientes y frías, los científicos pueden determinar las propiedades fundamentales de nuestro universo con una precisión asombrosa. Así, la radiación de fondo nos revela la edad exacta del universo. Midiendo la tasa de expansión y las propiedades físicas de la materia primitiva, hemos podido calcular que el Big Bang ocurrió hace 13.800 millones de años, con una incertidumbre de solo unos 20 millones de años. Aún más sorprendente es lo que el patrón del CMB nos revela sobre la composición del cosmos. Es como un libro de recetas cósmico. El análisis arrojó una verdad sorprendente y humilde. Todo lo que conocemos y vemos, la materia normal de la que están hechas las estrellas, los planetas y nosotros mismos, constituye apenas el 5% de la densidad total de energía y materia del universo. Aproximadamente el 27% es una sustancia misteriosa que llamamos materia oscura. No interactúa con la luz y por lo tanto, es invisible, pero su inmensa gravedad fue la fuerza impulsora que formó las galaxias a partir de las fluctuaciones de densidad iniciales. Sin ella, la materia normal no habría podido agruparse lo suficientemente rápido como para formar las estructuras que vemos hoy. El 68% restante es quizás la mayor sorpresa de todas, la energía oscura. Esta es una fuerza aún más enigmática, una especie de propiedad del propio vacío que contrarresta la gravedad, y no solo impulsa la expansión del universo, sino que incluso la acelera. Y finalmente, el tamaño de las manchas en el mapa del CMB nos da pistas sobre la geometría del propio universo. Las mediciones han demostrado con alta precisión que nuestro universo es plano a las escalas más grandes. Esto significa que sigue las reglas de la geometría euclidiana que conocemos de la escuela. Las líneas paralelas nunca se encuentran y la suma de los ángulos de un triángulo es siempre de 180 grados. El eco del Big Bang, por lo tanto, todavía resuena a través del espacio. Es más que un simple ruido bajo en una antena vieja. Es una cápsula del tiempo, un mensaje de una época que nunca podremos visitar directamente. Es la primera luz que el universo vio jamás y lleva consigo la historia de nuestro origen. Nos habla del increíble calor y la densidad del nacimiento, del momento en que la luz fue liberada y de las delicadas semillas de las que brotó el esplendor cósmico.
Cuando miramos este mapa, miramos hacia el horizonte de nuestro mundo visible, hacia el borde del tiempo mismo. Vemos el débil y antiguo resplandor que ha estado viajando hacia nosotros desde el principio de los tiempos. La primera luz fue libre, pero aún seguiría un largo y silencioso crepúsculo en la historia cósmica, las llamadas edades oscuras, antes de que las primeras estrellas comenzaran a brillar como diamantes en la oscuridad. Y la historia de estas primeras estrellas, y del despertar de la luz en el joven universo, esa nos la contaremos en otra ocasión, con toda la calma. Parte 1, Las voces del cosmos. Nuestro primer viaje a través del lenguaje silencioso de las estrellas llega a su fin. Hemos escuchado cómo la propia luz se convierte en una máquina del tiempo, permitiéndonos mirar miles de millones de años hacia el pasado. Hemos oído el preciso y rítmico latido de estrellas muertas, los púlsares, esos faros cósmicos que, con la regularidad de un mecanismo de relojería, envían sus señales a través de la oscuridad. Hemos sentido los suaves ecos de las ondas gravitacionales, esas diminutas ondulaciones en el propio espacio-tiempo que anuncian las colisiones más colosales del universo. Hemos conocido nuestros gigantescos radiotelescopios, esos guardianes silenciosos que, como orejas gigantes, se alzan hacia el cielo y capturan el susurro de mundos lejanos. Y hemos descubierto la luz más antigua del universo, la radiación cósmica de fondo, el eco del propio Big Bang, una foto de bebé del cosmos cuando solo tenía 380.000 años. El universo nos ha hablado, y hemos comenzado a entender. Hemos aprendido que el cielo nocturno no está en silencio, sino lleno de mensajes que solo esperan ser descifrados. Cada fotón, cada onda de radio, cada vibración del espacio-tiempo lleva consigo una historia, de estrellas lejanas, de eventos ya pasados, del nacimiento del propio cosmos. Pero el universo tiene mucho más que contar. Las señales que hemos recibido son solo el principio. Hay otras preguntas, misterios más profundos que nos esperan en la oscuridad. Preguntas que han inquietado a la humanidad durante milenios. ¿Estamos solos en el universo? ¿Cómo podemos descifrar la composición química de estrellas lejanas? ¿Qué fuerzas invisibles dan forma al cosmos? ¿Y qué instrumentos nos permitirán en el futuro obtener una visión aún más profunda? Descubriremos esas respuestas en nuestro próximo viaje. Pero por hoy, descansemos. Déjate llevar por las historias que hemos escuchado. Imagina cómo, en este preciso instante, la luz de galaxias lejanas viaja hacia nosotros a través del espacio. Cómo los púlsares continúan su tic-tac incansable. Cómo la radiación cósmica de fondo nos envuelve suavemente, un cálido eco del nacimiento del tiempo. Estás rodeado por las voces del cosmos. Te hablan incluso ahora en este momento de silencio. El universo está vivo, respira, canta. Y tú eres parte de él. Duerme bien bajo el cielo estrellado, cuyas historias apenas comenzamos a comprender. Hasta la próxima vez, cuando continuemos nuestro viaje. Buenas noches.